Bueno, mi nombre es Estefan Aguilar. Voy a realizar la sustentación de una aplicación móvil en Android Studio. Esta aplicación lo que nos va a permitir es gestionar la reserva y la consulta de los escenarios deportivos de la Universidad de Medellín. Entonces, primero lo que voy a hacer es mostrarles cómo funciona la aplicación y ya después procedo a la explicación del código del proyecto. Entonces, aquí yo ya tengo el emulador cargado con la aplicación. Y tengo entonces los escenarios deportivos, que son los que me piden aquí, y también el costo que tiene reservar cada uno de estos escenarios. Para poder reservar, lo que yo tengo que tener es un usuario. Entonces aquí yo voy a la parte de usuarios. Aquí previamente yo ya tenía dos, ¿cierto? Le voy a dar en agregar usuarios si yo quiero crear uno nuevo. Le coloco el nombre, el carnet y le doy en guardar usuario. Entonces ya después de tener el usuario, me voy nuevamente a la parte de los escenarios. Supongamos que yo quiero reservar la cancha de tenis 1. Le voy a dar en el día 27, supongamos, de noviembre. Le doy OK y reservo en alguna hora. Por ejemplo, quiero a las 10 de la mañana. Listo, escojo el usuario y ya me dice que la reserva fue exitosa. Después de esto yo puedo mirar las estadísticas. Entonces le doy clic acá, escojo el mes, en este caso sería noviembre. Le voy a dar mostrar las estadísticas y me va a mostrar que el escenario más reservado fue la cancha de squash, que yo ya había previamente hecho algunas reservas. El escenario menos reservado, que es la cancha de fútbol grama, que fue la de ahorita. Y las personas que más reservan, pues, Estefan. Listo, entonces ya teniendo esto, voy a proceder con el código en Android Studio. Bueno, entonces ya que estamos en el Android Studio, aquí tenemos entonces la carpeta Java y entonces tenemos un paquete que se llama escenarios deportivos. Aquí es donde tengo casi toda la parte de la aplicación. Entonces vamos a comenzar con este paquetico que se llama DB. Aquí va a estar como almacenada toda la base de datos. Tengo 5 clases y vamos a comenzar explicando esta que se llama asistente DB. Entonces, esta clase, el asistente DB, es una clase que nos va a permitir crear toda la base de datos y la estructura como tal de esa base de datos. Esta clase es la que comúnmente se suele llamar DB Helper, que es una clase que hereda de SQLite Open Helper. Esta clase también nos proporciona dos métodos, que son el onCreate, que este onCreate es el que se ejecuta cada vez que se crea la base de datos, y este onUpgrade, que es la que se encarga de actualizar la versión de la base de datos. Listo, también nosotros tenemos un constructor de esta clase, que es este que nosotros podemos ver acá, y tenemos unos parámetros. En esto los más importantes, los más relevantes, serían estos dos parámetros, que es el nombre de la base de datos y la versión. Entonces, en esta versión lo que hace es permitirnos definir esos parámetros del esquema de la base de datos. Listo, entonces ya después de tener esto, ahorita más adelante explico qué significa todo eso que nosotros tenemos acá y esto también. Listo, entonces después de esto lo que hacemos es crear otra clase que se llama administrador de la base de datos. Esta también es otra clase que llaman Database Manager. Esta clase es la que se encarga de todos los datos de las tablas y de las operaciones CRUD en general. El CRUD que significa Create, Read, Update y Delete. Listo, entonces antes de ver todo esto, pues yo creé tres clases. En estas tres clases yo tengo almacenados todos los componentes de las tablas, tanto el nombre de la tabla, los campos y los nombres, como para ser un poquitico más ordenados y no colocar aquí un poco de cosas así de la nada. Listo. Bueno, entonces vamos a ir nuevamente al asistente de la base de datos. Aquí vamos a ir al método onCreate. Listo, que se le pasa como referencia el parámetro de la base de datos, ¿cierto? Del SQLite Database.
Listo. Después de esto, aún no se ha creado lo que es la base de datos como tal. Lo que hay que hacer es ir a la actividad principal, que todavía no la he mostrado, que es esta que nosotros tenemos acá. Listo. Y después de que ahora, ¿cierto? Vamos ya nosotros a crear un constructor de esa clase, ¿cierto? Que es lo que nosotros tenemos acá, perdón, no un constructor, sino una instancia de esa clase, listo. Ya después de eso, vamos entonces a ver qué contienen estas clases de acá. Entonces, bueno, les recuerdo que nosotros necesitamos para esta aplicación como tal tres tablas. Una de esas tablas es el escenario, otra tabla es la reserva y otra tabla es la de los usuarios. O sea, necesito este tipo de tablitas para que no se me vuelva pues ahí como un desorden, ¿cierto? Entonces, en esta clase, en este momento pues escogí la de contrato escenario. Tenemos ciertos parámetros que son importantes para crear nuestra base de datos. Esos entonces son el nombre de la tabla, que es esencial, los campos de esa tabla, ¿cierto? Que tiene tanto el nombre como el precio y también las sentencias SQL para la creación de la tabla de datos, ¿cierto? Que sería toda esta que nosotros tenemos acá. Listo. Eso mismo también lo hice para las otras clases. Listo. Entonces, si yo abro acá, por ejemplo, el contrato reserva, también va a tener lo mismo, solo que pues con diferentes campos en la tabla. Entonces, por ejemplo, para la reserva, ¿yo qué necesito? El mes, el día, la hora, el escenario y el usuario, ¿cierto? Y también entonces la sentencia SQL para la creación de la tabla. Y asimismo para la clase contrato usuario. Entonces tiene estos campos de la tabla y la sentencia SQL para la creación de la tabla. Listo, entonces voy a cerrar esto que está acá y vamos a continuar con el administrador de la base de datos. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es insertar los registros a nuestra base de datos. Entonces acá tenemos ese ingreso tanto de los usuarios como de la reserva y de los escenarios si no existen, ¿cierto? En este caso, para nosotros insertar los valores, los parámetros como elementos de esta colección tiene que ser de tipo content value. Listo. En esta colección lo que nosotros hacemos es almacenar parejas de tipo clave y valor. Listo. Entonces, donde la clave será el nombre del campo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, es cancha de tenis 1 y el campo sería el valor, ¿cierto? Entonces acá tendríamos los escenarios, ¿cierto? Y el valor que tiene hacer la reserva de dicho escenario, ¿cierto? Ya, bueno, eso es si no existe. Ya después de insertar esos datos en la base de datos, lo que vamos a hacer es recuperar y consultar los registros. Entonces, para eso utilizaremos unos cursores. Un cursor es una estructura de control que se utiliza para recorrer todos los registros del resultado en una columna, en una consulta. Entonces, por tanto, lo que vamos a hacer es adicionar los métodos de la siguiente manera. Listo, entonces lo que tenemos nosotros es un arreglo que se va a llamar proyección. Listo. Y aquí lo que vamos a hacer es pasarle todos los datos de las columnas. Listo. De la tabla que en este caso sería del contrato escenario. Listo. Porque nosotros lo que queremos es obtener los datos del escenario. Listo. Entonces, aquí ya tenemos el cursor, ¿cierto? Y esto lo que nos indica es que existen varios métodos que tiene la base de datos de SQLite y retornan unos resultados en este cursor que está acá. Eso nosotros lo vimos en una clase que voy a ver si me deja mostrarles. Sería por este lado de acá. Si me cargo. Sería en este lado de acá. Ujú. Y ya. Entonces aquí nos muestra, ¿cierto? Nos muestra esos métodos de esta base de datos. Entonces miren todos los parámetros que se pueden colocar acá.
Esto es lo mismo que yo puse en esta clase del lado de acá, ¿cierto? Entonces miren el límite que sería por acá, listo. Entonces eso mismo también lo coloqué para obtener los escenarios por ID, para obtener los usuarios por ID también, listo. Entonces también todo esto es con base a esos métodos que tiene este cursor, esos diferentes métodos que tiene SQLite, listo. Bueno, ya dejando esto por un lado, todo eso es exactamente lo mismo, ¿cierto? Vamos a cerrar acá todo esto y ya vamos a dejar este paquete y nos vamos a ir al paquete modelos. Vamos a explicar este de primeras. Entonces lo que vamos a ir es a ir a esta clase que se llama escenario. Listo. Como toda clase necesita unos atributos que son estos que nosotros tenemos acá para el escenario, que sería el ID, el nombre y el precio. Listo. Y aquí nosotros tenemos unos constructores, ¿cierto? Un constructor siempre se va a caracterizar por tener el mismo nombre de la clase. Sin embargo, tenemos varios constructores, acá tenemos tres. Eso ya se llama una sobrecarga del método constructor, que lo vamos a utilizar en otras clases, ¿cierto? Pero dependiendo. O sea, no siempre voy a utilizar este vacío, sino que voy a utilizar este y así, ¿cierto? Esa sería la sobrecarga del método constructor. Y ya después de eso, tenemos entonces los atributos, el constructor, y ya después de eso necesitaríamos, ¿cierto? Unos métodos. En este caso, nosotros tenemos también esta colección de content values, listo, que era la que nosotros habíamos hablado ahorita. Y los valores a insertar los pasamos como elementos de esta colección. Y para crear el escenario, a cada uno de los atributos de nuestra clase le vamos a colocar el cursor, que era el que nosotros mencionábamos ahorita, ¿cierto? Y obtenemos entonces el ID, el nombre del escenario y el precio del escenario. Y adicional a eso vamos a colocar el método toString para que no nos salgan caracteres por ahí todos raros, sino que nos salga pues el string. Bueno, y eso mismo también hice para el escenario y la reserva, ¿cierto? También, o sea, también tiene los atributos, también tiene el método constructor y también tiene los métodos definidos. Eso también lo hice para la reserva, los atributos, los mismos que mencionamos ahorita en estas clases de acá, ¿cierto? Entonces recordemos que una clase sería como una plantilla o un modelo de lo que yo necesito, ¿cierto? Que en este caso sería el escenario, la reserva y pues los usuarios, ¿cierto? Entonces, de igual forma, tengo los atributos, el método constructor, ¿cierto? Y eh, unos métodos también. Y el usuario, ¿cierto? Todo es exactamente con lo mismo. ¿Listo? Entonces, como para no extendernos mucho, vamos a ir a la parte de los escenarios, que es este paquete que yo tengo por acá. ¿Listo? Entonces cerramos acá. Chan, y nos vamos a cerrar ese y vamos a irnos entonces a fragmentos de escenarios. Listo. Entonces acá tenemos la implementación de una interfaz que nosotros la creamos por acá. Listo, que se llama escuchador de elementos seleccionado. Listo. También nos vamos a encontrar con una palabra por acá, ¿cierto? Que se llama Recycler View. Listo, que es una versión más flexible y avanzada de los list view. Listo, bueno, les voy a mostrar más bien por acá, ¿cierto? En esta parte de aquí. Listo, es un widget, que es un contenedor para mostrar grandes conjuntos de datos. Y bueno, entonces aquí está, ¿cierto? Aquí nos muestra cómo crear ese tipo de listas. eh, entonces es para almacenar entonces o contener y mostrar grandes conjuntos de datos, ¿cierto? Y se puede expresar de una manera eficiente al mantener una cantidad limitada de vistas. Listo. Entonces, eso fue lo que yo hice en esta partecita de acá. Listo. Bueno, y ya acá lo que yo hice fue
crear unos ciertos métodos, ¿cierto? Y estos métodos entonces tiene el escucha